Padre bueno, gracias. Cada Santa Cena es especial porque recordamos tu muerte, Señor, tu sacrificio, la entrega, algo que no solamente cambió la historia, sino que cambió nuestras vidas. Y no solamente nuestra vida, sino la historia de nuestra familia, nuestra descendencia. Y yo te ruego, Dios, que abras el entendimiento de mis hermanos y hermanas para poder comprender, entender lo que tú has hecho, Señor. Lo que estamos celebrando, Señor. Lo que estamos, Señor, hoy reunidos, Señor, al pan y al vino. Venga un entendimiento de todas las cosas. Que se abra esa capacidad, Dios mío, que solo tú la puedes dar. Dice la Escritura que tú le abrías el entendimiento a tus discípulos. Y yo te ruego que eso siga ocurriendo porque tú eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy y serás el mismo de mañana. Abre nuestro entendimiento para poder comprender lo que quieres enseñarnos, Señor. Y a mí ayúdame para poder ser lo más práctico, Señor, lo más entendible, aún hablando profundidades, Señor, poder ser lo más entendible para tu pueblo, Señor. Gracias te damos porque creemos que tú estás aquí, Señor. Tu presencia está acá, es bella, es hermosa. Y vamos a hablar de ti, Señor. Vamos a hablar de ti, Señor. Yo te ruego, Dios, que algo poderoso suceda este día, Señor. Ya empezó, Señor, a suceder en la mañana. Que terminemos un tiempo también hermoso, bello, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me regales los primeros minutos para poner en introducción, ¿cierto? Y continuar la enseñanza. Quizás usted estuvo en la mañana, poder tener ese tiempo de repaso, ¿cierto? Para poder continuar con lo que quiero hablar. Entonces veíamos en la mañana que la palabra nos habla de distintas muertes, y quise darle énfasis a tres muertes que aparecen en la Escritura: la muerte espiritual, la muerte física y lo que la Biblia le llama la segunda muerte. Entonces, ¿hay más muertes? Sí, las hay. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto al pecado, muerto al yo. Podemos buscar muchas más, pero quiero darle énfasis a estas tres tipos de muerte que de alguna manera nos hacen entender el plan del Señor, el plan de Dios hacia la humanidad. Esta primera muerte espiritual se da en Génesis capítulo 2, verso 16. Voy a correr un poquito porque esto lo hablamos en la mañana. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Pero no le está hablando de una muerte física. No le está, porque Adán no dejó de existir, sino que le está hablando de una muerte espiritual. Porque en el fondo lo que le está diciendo el Señor: de todo podéis comer, pero de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Entonces establezco una obediencia en ti. Tú te saltas la obediencia, vas a morir. ¿Va conmigo? Vas a morir. Pero miren lo que ocurrió. Y la mujer respondió a la serpiente, porque la serpiente entró en el huerto ya no como remes, sino como Nahash. ¿Qué significa eso, pastor? En el capítulo 1, cuando Dios empieza a crear todas las cosas, dice que creó a la serpiente, pero en el original hebreo, la palabra para traducir serpiente es remes, que es una criatura, algo bueno que Dios creó, porque todo lo que Dios crea es bueno. Pero la que viene a seducir a Eva y se traduce de igual manera como serpiente, ya no viene del original remes, sino que viene del original Nahash, que significa brujo, significa agorero, significa adivino. Entonces entendemos que lo que Dios había creado estaba intervenido, contaminado por Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces la mujer respondió al Nahash, le está respondiendo al agorero, al brujo, que el Señor lo reprenda. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Por qué? Para que no muráis. Entonces Eva tenía la enseñanza.
Eva tenía la instrucción de parte de Dios, sabía que si tocaban o comían de ese fruto iban a morir. Pero mire lo que hace una mala enseñanza. Por eso es tan importante lo que oímos, es tan importante lo que entra por nuestro oído, porque nuevamente aparece este Nahash, el agorero, que el Señor lo reprenda, y dijo a la mujer: no moriréis. Entonces la mujer y Adán y Adán, se encontraban en una encrucijada. ¿A quién le hago caso? ¿A Dios o al Nahash? Uno puede decir, está fácil la respuesta, ¿cierto? A Dios, pero no siempre es así. Bueno, consecuencia, terminaron obedeciendo al Nahash, al brujo, al agorero, al adivino, que el Señor lo reprenda. Porque terminan comiendo del fruto. Y se cumple la palabra del Señor. Y se empieza a dar esto. Consecuencia, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Consecuencias de la desobediencia. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Y aquí se da en el huerto. Por eso es interesante, pastores, esta muerte espiritual se dio en el huerto. O sea, puede darse en un lugar santo, se puede dar en un lugar de oración, se puede dar en un lugar de templo, se puede dar. Y aparece por primera vez al huerto, entra al huerto la muerte espiritual, que es la separación del hombre con Dios. Causa de esta separación, el pecado. Por eso dice que lo sacó del huerto, lo echó del huerto. Y ahí empieza una muerte espiritual. Adán siguió viviendo biológicamente, sí, pero de un ser viviente pasó a ser un alma muriente. ¿Me hago entender? En el huerto era un ser viviente, pero cuando se separa de Dios cae en una muerte espiritual y ahora es un alma muriente. Y por ese simple hecho, toda la humanidad o descendencia de Adán pasó a ser una humanidad caída y pecaminosa. Amén. Quiero avanzar. Génesis capítulo 3, verso 19. Con el sudor de tu rostro siguen las consecuencias. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, del barro, del polvo fue formado Adán, y al polvo volverás. Esto lo confirma nuevamente Eclesiastés capítulo 12, verso 7. El polvo vuelve a la tierra. De lo que fuimos formados, volveremos, pero ya está hablando ahora de algo físico. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y aquí ya estaríamos hablando de la muerte física, que es del polvo al polvo. Yo dije algo en la mañana y lo voy a explicar ahora en el desarrollo del mensaje, porque dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y hay gente que murió más de una vez, que el Señor, alguno de ellos resucitó. Pedro resucitó a Tabita, Pablo resucitó a Eunico. El Señor resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda, resucitó a Lázaro. Entonces, pastor, ¿por qué dice el texto que está establecido que el hombre muera una vez, solo una vez, sabiendo que hubieron personas que murieron más de una vez? Se lo voy a explicar en el desarrollo del mensaje. O venga mañana a la escuela de doctrina. No. Se lo explico ahora. Pero ya mire, muerte espiritual, separación del hombre con Dios. Muerte física es la que ya nosotros conocemos cuando despedimos a alguien, y cierto, y todo lo que ya sabemos. Del polvo al polvo. Pero la palabra también habla en Apocalipsis 20:14 y dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Y la palabra nos enseña que el lago de fuego es la muerte segunda. Entonces hay una muerte espiritual, separación del hombre con Dios. Hay una muerte física, la que conocemos, pero la Biblia habla que hay una muerte segunda, y nuevamente lo dice el lago de fuego. Verso 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado ¿a dónde? Al lago de fuego. Y es interesante ver
que en solo 2 versículos se marca este lugar que la Biblia llama el lago de fuego y lo señala como la segunda muerte. Entonces podríamos estar diciendo que la segunda muerte es una condenación eterna. Entonces, el lago de fuego es un lugar de tormento eterno. Ni siquiera es el infierno, ni siquiera son las cárceles que hay en el inframundo, porque todo lo que hoy están los pecadores, impíos o los justos son lugares intermedios. Pero para los pecadores o para gente que nunca quiso aceptar el plan de Dios, el lago de fuego podríamos llamarle la segunda muerte, como lo llama aquí la Escritura, y también podríamos llamarle la condenación eterna. Entonces el lago de fuego fue creado para Satanás, que el Señor lo reprenda, para el anticristo, para el falso profeta, para Babilonia, para los demonios, para los espíritus inmundos, para todos los seres híbridos, para todas esas creaciones que se rebelaron en contra de Dios y para todo aquel que no quiso aceptar el plan de Dios para salvación de sus almas. Por eso dice que el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, ¿qué me hace inscribirme en el libro de la vida? Recibir el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Cristo Jesús, el sustituto. Entonces, Dios no creó el lago de fuego para la humanidad. La gente o la humanidad que va a ir a ese lago, y hay gente ya que está esperando un juicio para entrar en ese lago, que ya partió, que ya murió. Es terrible, pero es así. Y la Biblia lo llama a este lago de fuego como la muerte segunda. Y esto tiene mucha relación con lo que hemos estado enseñando, porque el holocausto tiene que ver con esto. El holocausto de Cristo tiene que ver con esto. Entonces, mire qué interesante cómo se dieron estas 3 muertes en la persona de Jesús. Porque cuando el hombre pierde la comunión con Dios en el huerto y se provoca la muerte espiritual y la separación de Dios con el hombre, Dios crea un plan, y el plan es enviar a su Hijo como sustituto de esta humanidad. Y el antiguo pacto es toda una figura de Cristo. Es como la preparación del Redentor. Todo actúa en figura y en sombra para lo que venía a ser Cristo. Entonces el plan de Dios que se dio en el mismo huerto, porque dice: de la simiente de la mujer viene uno que te herirá en la cabeza. Fue profetizado el Señor. Por eso el enemigo odia la simiente, porque fue una simiente la que lo destruyó, la que lo hirió, la que lo condenó. Entonces mire qué interesante poder entender que el sustituto, hermano mío, vivió a estas cosas. Él se fue al monte de los olivos, se toma a Pedro, Juan y Jacob y dice: mi alma está muy abatida, les dice. Se expresa, se abre a los acontecimientos que vendrían. Y créame que el Señor no estaba pensando en los clavos, no estaba pensando en la tortura, no estaba pensando en las cosas que venían físicamente sobre Él, sino que Él estaba pensando en las muertes que tenía que experimentar. Algo que Él no había experimentado nunca. Pero ahora le tocaba experimentarlo por ser el sustituto suyo y el sustituto mío. Por eso el Señor nos ama de una manera, hermano, que nosotros no comprendemos, ni entendemos, ni vamos a lograr entender ni imaginar de la manera como el Señor nos ama. Estamos lejos de poder entender cómo Él nos ama. Muy lejos, hermano. Entonces, Él le pregunta al Padre 3 veces: Padre, pasa de mí esta copa. Primera pregunta. El Padre no le respondió. Segunda pregunta: Padre, pasa de mí esta copa. El Padre oyó, pero no le respondió. Tercera pregunta: Padre, pasa de mí esta copa. El Padre no le respondió y el Señor entendió que tenía que seguir avanzando. Y ese es un ejemplo, hablo un paréntesis. El que el Padre no te responda no es sinónimo de detenerse. Que el Padre no tenga una respuesta para tu vida no es sinónimo de quedarse sentado, detenido y no avanzar. Mi Señor siguió avanzando. Aunque el Padre no le tuvo respuesta, porque el Padre, si quiere responde, si quiere no responde. Y pareciese que con el Señor el Padre no le respondía preguntas, hermano mío. Le respondía oraciones, le respondía otras cosas, pero parece que las preguntas no se las respondía. 3 veces no hubo respuesta. Bueno, el Señor fue llevado por soldados. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio
Y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole. Y eso no podemos pasarlo por alto, hermano. Desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, y de una manera burlesca, sarcástica, irónica, se hincaban las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña ya con la corona de espina en su cabeza y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hasta ese momento el Señor no abrió su boca, porque el profeta Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Qué terrible, hermano, que te pongan una corona de espina en la cabeza, te den de palos con ella puesta en la cabeza y no haya abierto su boca. Qué terrible que te hayan desnudado. Qué vergonzoso para un hombre ser desnudado públicamente, hermano mío. Para una mujer también debe serlo. Que se burlen de ti, que dice otros evangelios que le quebraron el tabique nasal. Isaías proféticamente dice que no había hermosura alguna en su rostro de causa de los golpes. Le partieron la espalda, pero dice que hasta ahí no abrió la boca. Entonces yo entiendo que esos golpes él estaba preparado. ¿Quién está preparado para tremenda tortura? Mi Señor sí estaba preparado. Pero hubo cosas, circunstancias que sí levantó la voz. Cuando salían hacia el monte Gólgota, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a esto obligaron a que llevase la cruz. Quizá nuestro Señor ya con poca fuerza no podía llevarla. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Lo que me llama la atención, que cuando le están crucificando no hay palabra alguna del Señor. Hermano, le están poniendo clavos en sus manos, uno se trae una astilla, hermano, y anda todo lloriqueando. Hay una astilla, dice uno. Pero le clavan sus manos, le clavan sus pies, le ponen su lanza en el costado, y el Señor no abre su boca. Entonces yo entiendo, trato de entender que el Señor sí estaba preparado para eso y lo aguantó así. Pero hubo cosas que quizás no estuvo del todo preparado, porque sí levantó la voz. Y esta es la primera, porque él tenía que experimentar la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Separación de Dios del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que absorber en la cruz todos los pecados de la humanidad. Y por primera vez, escuche lo que le estoy diciendo, y que esto se le abra el entendimiento para que usted pueda comprender el gran amor que el Señor le tiene. Y por primera vez el Señor iba a experimentar algo que no había experimentado en toda la eternidad. Pero en toda la eternidad, en toda la eternidad. La muerte espiritual. Verso 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús ahí levantó la voz. Y si levantó la voz es porque no estaba preparado. Y si levantó la voz es porque eso sí realmente dolió, más que los clavos, más que la espina, corona de espina, más que los golpes, más que los látigos. Esto sí que dolió. Porque él clama a gran voz. No solamente, qué tremendo que con clavos tenga fuerza para levantar la voz, pero el escritor dice que clamó a gran voz diciendo en idioma aramea: Elí, Elí, lema sabactani, que traducido al español es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es curioso que el Señor siempre en su caminar, siempre a Dios le llamó Padre. No sé si hay otro episodio que el Señor le llame Dios al Padre. Es en este.
En todos los episodios siempre le llamó Padre. Yo y mi Padre uno somos. Lo que escucho decir a mi Padre, eso hablo. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Siempre cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre se relacionó, pero ahora le dice Dios. Y yo creo que cuando el Señor levanta el grito de exclamación, para eso no estaba preparado. Eso sí dolió. Hermanos míos, estaba experimentando el Señor algo que nunca había experimentado en toda la eternidad: la separación de Dios, de su Padre con Él. Es la muerte que tuvo Adán cuando pecó, cuando perdió la comunión, pero siguió con vida. El Señor experimenta la muerte espiritual porque en su carne, en ese cordero que estaba siendo sacrificado, se empezaba a cargar el pecado de toda la humanidad. Y eso dolió. Muerte física, todo en la cruz. Lucas ahora escribe en el capítulo 23, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, otra voz, otro clamor, ahora sí le llama Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Entonces en la cruz, nuestro Señor vive dos muertes: la muerte espiritual, la separación de Dios al absorber todos los pecados de la humanidad, y la muerte física. Y fueron las dos voces que se levantó el Señor a gran voz: la muerte espiritual y la muerte física. Pero también la Biblia habla de una segunda muerte, que es el lago de fuego. Y el Señor, como el Cordero, tenía que ser completamente quemado. El lago de fuego existe, y escúcheme, y la única persona que ha entrado al lago de fuego es nuestro Señor. Nadie más. Porque todavía no han venido los juicios. Y el único que bajó a las profundidades de la tierra a ser completamente quemado es nuestro Señor. Entonces nuestro Señor, por amor a nosotros, no solamente murió en la cruz, sino que experimentó una muerte espiritual, experimentó una muerte física, pero también para darle redención a tu vida, para darle redención a mi vida, para darnos salvación. Él experimenta la segunda muerte, que la Biblia le llama, o le llamamos, el holocausto de Cristo. Cuando el Señor resucita, verso 36 del capítulo 24 de Lucas, dice: mientras ellos aún hablaban, ya el Señor estaba resucitado. De estas cosas Jesús se puso en pie en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, ¿por qué? Porque el Señor había muerto y ahora había resucitado. Espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, dice que le mostró las manos y le mostró los pies. Escuchen, esto es interesante, porque el Señor viene de haber resucitado, viene de haber experimentado la muerte espiritual, viene de haber experimentado la muerte física, viene de haber sido completamente quemado en el centro de la tierra. Y Él le dijo: estas son las palabras que os hablé. El Señor le había hablado, pero ¿qué pasó con ellos? No habían entendido. Estas cosas o estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, acerca de que Él tenía que ser totalmente quemado.
¿Quién dijo de Jesús eso? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Cuál padecimiento? La muerte segunda. Y resucitase de los muertos al tercer día. Esa muerte segunda, donde el Señor baja al lago de fuego, le llamamos el holocausto de Cristo. La palabra holocausto es una palabra compuesta que holo significa todo y cautoma significa quemado. Entonces el Señor le está diciendo a los discípulos: esto ya se lo había dicho. La ley, Moisés habla de mí, que yo tenía que ser completamente quemado. Los profetas hablaron de mí, que yo era el cordero, que tenía que ser completamente quemado. Los salmos hablaron de mí, que yo era el cordero y que tenía que ser completamente quemado. Les puso una figura en el antiguo pacto, como Aarón traía el cordero, lo degollaba y después tenía que ser completamente quemado para expiación de los pecados, y el cordero tenía que transformarse en cenizas. Se los mostré en el antiguo pacto, se los enseñé, pero no habían entendido. Vamos a la enseñanza que él le había dado. Porque como estuvo Jonás, un profeta, en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Póngame atención, hermano, lo que le voy a decir. ¿Cuánto duró el Señor en el centro de la tierra? 3 días y 3 noches. ¿Cuánto estuvo quemándose el Señor en el centro de la tierra? ¿Podríamos decirlo? 3 días y 3 noches. ¿Por qué no resucitó de lo inmediato? Porque la enseñanza era que al tercer día iba a resucitar. Sí, pero ¿por qué? Si el Señor le dijo: Lázaro, sal fuera. Si a la hija de Jairo le dijo: niña, talita cumi, niña, levántate. ¿Por qué 3 días? ¿Por qué se tuvo que quemar 3 días? ¿Por qué Cristo no solamente pagó en la cruz, sino que tuvo que ir a pagar al centro? Pastor, porque eso así lo decía la ley, que el cordero tenía que ser completamente quemado. Sí, pero ¿por qué 3 días? Bueno, Jonás, un profeta, fue una señal en el antiguo pacto de lo que Jesús iba a hacer después de su muerte. 3 días. A veces tenemos la figura de Cristo como el Cristo crucificado. El Señor murió en la cruz. Hermano, en la cruz fueron horas. En el lago de fuego fueron 3 días. Y hay gente que todavía duda del amor de Jesús. Jesús dijo: los profetas dijeron esto. Puse señales en los profetas. ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. Hermano, Job está en un periodo patriarcal antes de la ley y visualiza al Redentor. No sé qué habrá pasado en Job, hermano, porque son tiempos patriarcales antes de la ley. Pero Job mira a Cristo de una manera profética y dice: yo sé que mi Redentor vive. Cuando le llama Redentor es porque le está hablando a Cristo, porque Él nos ha redimido. Y él dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo veo que Job está visualizando la bajada de Cristo al lago de fuego. Yo entiendo que Job está visualizando cómo Cristo va descendiendo al lago de fuego, empieza a quemarse, pero él dice: yo sé que mi Redentor vive. Y dice: y al final se levantará del polvo. Y la palabra polvo viene del hebreo afar, que significa cenizas.
Como que Job, hermano, tuvo una fe, tuvo una vista profética tan interesante que dice: yo sé que mi Cristo, mi Redentor, va a ser quemado. Yo sé que mi Redentor puede que esté 3 días quemándose, pero yo también sé que Él se levantará de las cenizas. Señor puso señales de lo que le vendría a Él. Qué tremendo, hermano. Salmo 139, verso 15. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejidos en las profundidades de la tierra. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién habló del holocausto? ¿Quién habló de que yo iba a ser completamente quemado? Los profetas, ya vimos. Los salmos, Moisés y la ley. Y aquí lo que está diciendo el salmista: cuando el Cristo baje y se haga cenizas, el Padre le va a entretejer un nuevo cuerpo para que vuelva a ver la vida. Eso es lo que está diciendo. Y él dijo: fui entretejido, me dieron un nuevo cuerpo para resucitar. ¿Pero por qué 3 días? Una figura de que se da en el antiguo pacto acerca de lo que estamos hablando, del holocausto completamente quemado que debía ser el cordero. El Señor en el capítulo 22 de Génesis, verso 7, le pide a Abraham su hijo Isaac. Y viene Abraham y sale con Isaac hasta el monte Moría, donde lo iba a sacrificar. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña. Pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para ser completamente quemado? Y usted sabe, yo ya le he enseñado que Abraham es el primer hombre que Dios llama profeta en las Escrituras. Y Abraham se lanza una profecía que no fue contestada en el tiempo de Abraham, sino que 2000 años después. Y Abraham dijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto. ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá de cordero para el holocausto. Lo tremendo que cuando está por darle muerte a Isaac, Dios no proveyó de un cordero, sino que proveyó de un carnero. Y el carnero es el padre del cordero. Eso es una figura de padre. Y el carnero tiene que ver con un cuerno profético. Oye, me meto a otro tema, pero no quiero ir ahí. Sino que la profecía de Abraham no se cumplió, porque lo que se proveyó en el monte Moría fue un padre del cordero, se proveyó un carnero. Entonces la profecía de Abraham quedó sin respuesta hasta que aparece otro profeta 2000 años después de Abraham, llamado Juan el Bautista, que cuando miró a Jesús trajo la respuesta del viejo Abraham, del padre Abraham, diciendo: ven a Jesús, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero. Se tardó 2000 años la profecía. He aquí el Cordero de Dios. Entonces entendemos que todo lo que se dijo en la ley concerniente a los corderos estaba hablando de Cristo. Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero. Todo lo que dijo la ley, todo lo que dijo Moisés. La Pascua se establece en Egipto con la muerte de un cordero. ¿Quién es Pascua? Cristo en la Pascua. Entonces todo lo que en relación al cordero fue una figura de lo que Cristo iba a hacer. Y la ley decía, en la ley de Moisés, que el cordero que iba a expiar, que iba a cubrir el pecado de los judíos, tenía que ser completamente quemado, degollado, muerto, cuya sangre tenía que rociarse, pero luego que se rociara la sangre de ese cordero tenía que ser completamente quemado hasta las cenizas. ¿Qué te quiero decir con esto?
Nuestro Señor no solamente murió como lo vemos en la Escritura, el Señor murió. No, murió espiritualmente y eso dolió más que un clavo, más que corona. Trajo después la muerte física. Vino la muerte física a su vida. Pero luego que viene la muerte física, va a las profundidades de la tierra para la segunda muerte. Y en ese holocausto tuvo que estar 3 días. Yo a veces me pongo a conversar con Dios. No a veces, siempre, pero en temas como este le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué de esa manera? ¿Qué quieres decirnos y que aún no estamos entendiendo? ¿Qué quieres decirnos y todavía no captamos? ¿Qué quieres hablarnos que no entendemos? Porque si viniera un entendimiento real, y me incluyo a mí, me incluyo, hermano mío, me incluyo, de lo que Jesús realmente hizo por nosotros, créame, hermano, que nuestra vida en relación a Dios serían totalmente distintas. Y me incluyo, no quiero excluirme de esto, me incluyo, serían totalmente distintas. La ley dijo en Levítico 3:8 que tenía que haber derramamiento y rozamiento de la sangre del cordero. En Éxodo 29:40 el cordero ungido tenía que ser apartado, ungido para el sacrificio. En Éxodo 12:5 se habla que el cordero no tenía que ser defecto, no tenía que tener defectos. Ojo con eso, el cordero no tenía que tener defectos. En Levítico 3:8 habla de la muerte del cordero. Y Levíticos 3:11 habla del holocausto, la combustión del que el cordero tenía que ser completamente quemado. Entonces, en esa muerte, el Señor redime nuestros pecados. ¿Va conmigo? Y a través de ese plan y al recibir ese plan de Dios que es Cristo, nuestras vidas son salvadas, libradas y nuestros nombres se empiezan a escribir en el libro de la vida. Su nombre, y mi nombre están inscritos en el libro de la vida. Dígame amén, por favor. Pero hay que cuidarlo porque el Señor le dijo a una de las iglesias diciéndole, no sea que vuestros nombres sean borrados del libro de la vida. Entonces hay que cuidarlo. Interesante. Pero el Señor no solamente murió, sino que también resucitó. Y la palabra resurrección, quiero hablar 2 ángulos. Se difiere de 2 palabras griegas. La primera palabra es egeiro y la segunda palabra es anastasis. Un ejemplo. La palabra egeiro, que se ocupa para decir que alguien resucitó, es una palabra griega que no tiene que ver con resurrección en sí, sino que un levantamiento. Un ejemplo. Lo que pasó en distintas resurrecciones donde los hombres siguieron en la misma vida que llevaban, en la misma tierra que llevaban, no fueron trasladados a ningún lugar, sino que continuaron la vida que llevaban. No podríamos llamarlo anastasis, sino que tendríamos que llamarle egeiro, porque continuaron con su propia vida o con la vida que tenían. La palabra anastasis para resurrección es que a alguien lo trasladan después de haberlo resucitado a una nueva dimensión. Cuando dice la Escritura que el hombre muera solo una vez, ¿cierto? Es que porque lo van a introducir en una nueva dimensión esperando la resurrección de anastasis. ¿Va conmigo? Pero cuando en la palabra se ven resurrecciones, que la vamos a ver, y que los pusieron en la misma condición, en la misma ciudad, con los mismos años, con la misma vida que llevaban, estamos hablando de un levantamiento, de un egeiro. Y se dieron varias resurrecciones.
como el hijo de la viuda que sustentó a Elías, como el hijo de la mujer tsunamita, como el muerto que lanzan a la tumba de Eliseo, hermano, y tocaron los huesos de Eliseo y revivió, como en Lucas 8, cierto, que la hija de Jairo que había muerto. Estas resurrecciones no podríamos llamarles anastasis, sino que podríamos llamarle egeiro. Es importante entender esto para comprender lo que viene como enseñanza. Entonces son egeiros, fueron resucitados, pero no para entrar en otra dimensión, sino que fueron resucitados para continuar su vida. ¿Va conmigo? Otros ejemplos que se dan de resurrección en cuanto a egeiro es el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, el hermano de María, la discípula llamada Tabita en tiempos del libro de los Hechos, Eutico, que por dormirse cayó desde el tercer nivel del edificio. ¿Quién se pone a dormir, hermano, predicando el apóstol Pablo? Yo no lo resucito a ese. Por castigo, hermano. No te puedes dormir si está hablando el perito arquitecto, hermano. Un hombre que fue llevado al tercer cielo. Yo no me dormiría si viene un hombre que descendió del tercer cielo y también se lo llevaron al infierno. Analice la palabra naufragio. Cuando Pablo dice he estado en naufragio, analícela. Está hablando del centro de la tierra. Pero ya, ¿para qué me voy a meter ahí? Ya estoy en otra resurrección. Cuando Cristo se levanta de la tumba para descender al lago de fuego. Todas son resurrecciones egeiros, que son levantamientos para continuar la tarea. Entonces, hablando acerca de la resurrección del Señor, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién es la resurrección? Cristo. Y el Señor les habló acerca de la resurrección a los discípulos. Pero los discípulos no lo entendieron. Por eso roguemos a Dios para que lo que se nos esté enseñando lo podamos entender. Porque por no entender se toman decisiones equivocadas. Los que iban camino a Maús no entendieron, iban camino a un enfriamiento. Pedro, pescador de hombres, no lo entendió, se fue a pescar, cosa que le dijeron que no hiciera. Cuando tú no entiendes, tomas decisiones equivocadas. Te determinas erróneamente. Hay gente que por falta de entendimiento no está alineado al propósito, no está alineado a la voluntad, no está alineado al destino profético que Dios le tiene. No nos puede faltar el entendimiento. Y el entendimiento es un espíritu. Tiene que venir a nosotros. El Señor le dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Lo está diciendo antes que suceda. A los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Pero él le dijo: pero al tercer día resucitará. Me van a ver morir, pero al tercer día me esperan. Y no esperaron, no entendieron, hermano. No supieron esperar los 3 días que él se estaba quemando. Por amor a ellos y todos nosotros. El Señor se los dijo. Por eso cuando el Cristo muere, la resurrección fue anunciada por ángeles. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y ellas se asustaron, las mujeres que fueron al sepulcro. Pero él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? Sí. ¿El crucificado? Sí. Ha resucitado. No está aquí. Qué interesante que no estaba su cuerpo. Por eso fue una resurrección en egeiro. ¿Cómo resucitó Lázaro? Con su cuerpo. ¿Cómo resucitó la hija de Jairo? Con su cuerpo. ¿Cómo resucitó el hijo de la viuda de Naín? Con su cuerpo. ¿Cómo resucitó Tabita? Con su cuerpo. Eutico, al que no queremos resucitar, ¿cómo resucitó?
con su cuerpo. ¿Por qué no encontraron el cuerpo de Jesús? Porque la primera resurrección de Jesús fue un ejeiro. Que está bello eso. Anunciado por ángeles. Ha resucitado. No está aquí. Mire, escuche. Recordamos su muerte. Recordamos su sacrificio. Pero le vengo a decirle de parte de Dios que el Dios que usted sirve no está en una cruz ni está en una tumba. Él ha resucitado. Él no está en una cruz, por eso no lo tenemos en una cruz, ni tampoco está en una tumba. ¿Ustedes a quién buscáis? Al crucificado. Hay gente que busca al crucificado, por eso se lo cuelgan y lo llevan ahí. Al que está en una tumba no está aquí. Él ha resucitado. Él está en otro lugar. Pregunta para ver si me está entendiendo, porque ya parece clase esto. En este ejeiro, ¿para qué resucitó el Señor? En este contexto, ¿para qué resucitó el Señor? No, todavía no. Voy a tener que volver a enseñar todo de nuevo. ¿Se da cuenta que hay que repetir las enseñanzas? En este ejeiro, ¿para qué se levantó el Señor? Para ir al lago de fuego y ser completamente quemado. Se lo voy a demostrar. Con oídos abiertos. Juan 10:17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Entendimiento? Por eso el Padre me ama, porque yo, decisión propia, doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Escuche esto, porque son palabras del Señor. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Pero según lo que está diciendo y por los párrafos que vienen posteriormente, la autoridad que tenía el Señor para entregar su vida y para volverla a tomar era solo en la resurrección del ejeiro, no en la anastasis. Solo en la primera resurrección. Pastor, ¿cuántas resurrecciones tuvo el Señor? 2. El ejeiro y el anastasis. Jesús dijo: tengo autoridad para darla. ¿Dónde la dio? En la cruz. Y tengo la autoridad para volver a tomarla. Y la tomó nuevamente, pero para ir a las profundidades de la tierra, para entrar en la segunda muerte y durante 3 días ser completamente quemado. Y esa segunda resurrección que demoró 3 días porque se tenía que quemar, ya no tenía la autoridad Jesús para volverla a tomar, porque dice la palabra que no fue resucitado por su propia voluntad, sino que dependió de alguien más. La primera resurrección es ejeiro. Muere, llevan su cuerpo a la tumba, resucita, porque va a las profundidades de la tierra para ser completamente quemado. Cuando resucita y se presenta a los discípulos, ya han pasado 3 días. Ya ha resucitado en la resurrección anastasis. Primera resurrección del Señor. Tengo poder, autoridad dada por el Padre para entregar mi vida y para volver a resucitar. ¿Está conmigo?
Pero esa resurrección primera es Jairo. Luego, cuando se levantó como Jairo en esa resurrección, va a las profundidades de la tierra. Y durante 3 días, para cumplir lo que había dicho Moisés, la ley, lo que había dicho Job: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor se levantará del polvo, yo sé que mi Redentor, aunque quede en ceniza, volverá a la vida. Tenía que cumplir. Pero para ser resucitado de la ceniza, pareciese que ya no era autoridad de él, por lo que vamos a leer en los siguientes párrafos. A este, dice Pedro, que no es otro que Jesús. ¿Resucitó quién? Dios. En la primera resurrección dijo: yo le entrego mi vida y yo la vuelvo a tomar. Pero para resucitarlo del fuego no dependía de Jesús, dependía de Dios. Y podríamos decir que dependía del Padre. Y por el fuego se tenía que ver si su vida tenía defecto o no defecto para ser resucitado. La primera resurrección depende de él. La segunda resurrección del Padre. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que él muere, se levanta de la tumba, mira al Padre, va al lago de fuego, se sumerge en el lago de fuego y solo le queda la esperanza que su Padre lo vuelva a la vida. Eso es anastasis. ¿Cuánto duró esa espera? 3 días siendo completamente quemado. Mira ahora Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ¿de quién dependía esa resurrección ahora? Del espíritu. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, más que el contexto, lo que destaqué. Jesús dijo: tengo poder para entregar mi vida, tengo poder para volverla a tomar en el Ejeiro. Pero cuando se le resucita en Ejeiro, donde él tenía la autoridad, baja a las profundidades de la tierra para ser completamente quemado. Y como el Cordero, no solamente mira al Padre, sino que mira al Espíritu y diga: depende de ustedes si me resucitan al tercer día. Depende de ustedes si evaluaron si mi vida en la tierra fue sin mancha, sin tacha, sin defecto. Me voy al lago de fuego con la esperanza de haber hecho lo correcto y que el día de mañana o al cabo de los 3 días, tanto el Padre como el Espíritu me pueda resucitar. Romanos 6:4, sigamos dándole base. Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Vuelvo al mismo ejercicio. Tengo poder para entregar mi vida, la entregué en la cruz. Tengo poder para volver a tomarla así, de la tumba. Pero ahora bajo a las profundidades de la tierra con esta vida que ya tomé, con el Ejeiro, me sumerjo en el fuego. No solo miro al Padre para que me resucite, no solo miro al Espíritu para que me resucite, sino que esa gloria me pueda resucitar después del tercer día. La muerte del Señor trajo el perdón, trajo la remisión, la redención y la salvación a nuestra vida. La resurrección
trajo una nueva vida. ¿Por qué esta palabra, pastor, que puede ser tan teológica para un día de reunión? Porque es Santa Cena. Y muchas veces tienen la gente el recuerdo del Cristo solo crucificado. Y está muy bien, porque en Él encontramos perdón y redención. Pero el ángel dijo, Él no está en la cruz y no está en la tumba. Él ha resucitado. Resucitó por la autoridad que le dio el Padre la primera vez. Pero luego tuvo que ir a su segunda muerte, que es el lago de fuego. Y ahí en esa segunda muerte solo dependía del Padre, del Espíritu, de la gloria del Padre, que lo pudieran resucitar. Era una apuesta terrible, hermano. Pero Job lo profetizó miles de años antes. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final, porque la resurrección marca un tiempo final, al final se levantará de las cenizas. Por eso cuando el Padre lo va a resucitar, ¿cómo quedó el Cordero? Completamente ceniza. No hay problema para mí. Le entretejimos un nuevo cuerpo. Le formamos un nuevo cuerpo en el centro de la tierra. La resurrección del Señor es el sentido de nuestra fe. Porque Pablo dice a aquellos que no creían en la resurrección: si Jesús no hubiese resucitado, vuestra fe sería sin valor, sería vana, no tendría sentido. No tendría sentido ni nuestra fe, ni tendría sentido el mensaje de la iglesia. Sería un mensaje incompleto. Cristo murió por vuestros pecados, sería un mensaje incompleto. Pero cuando Cristo resucitó, complementó el mensaje de salvación. Porque el primer mensaje que se dio fue: Él vive. Por eso Nicodemo le dijo a los escribas: paren con esta gente, tengan cuidado con esta gente, porque años atrás se levantó un hombre llamado Judas, que levantó un movimiento como levantó Jesús, pero muriendo Judas se terminó este movimiento. Después se levantó un tal Teudas, que se levantó como un líder. Muriendo Teudas se disipó el movimiento. A diferencia de Cristo, que murió, pero al tercer día dijo: estoy de vuelta. Y este movimiento no lo puede parar nadie. ¿Por qué no lo puede parar nadie? Por el simple hecho que Jesús ha resucitado. Y todo eso por ti. Y es tan linda la resurrección que le dijo a sus discípulos para que enseñaran. Y cuando se reúnan, 2 o 3, me es suficiente. Yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Y hoy está aquí. Cuando viene revelación de la resurrección del Señor, como ruego que venga, Él está. Siempre está. Siempre está. Siempre está. Cristo muere 3 veces por ti y resucita 2 veces por ti y por mí. Y todavía te preguntas si Él te ama. Todavía te preguntas si va contigo. Todavía nos preguntamos y dudamos si realmente somos importantes para Él. ¿Qué más queremos? ¿Qué más demostración queremos?
Cuando no se valora todo lo que el Señor hizo y de lo que estamos hablando, cuando no hay entendimiento. Pero cuando venga ese entendimiento, yo he rogado a Dios en la mañana, yo estaba arriba rogando al Señor que lo que salga de nuestros labios pueda enamorarte más del Señor, pueda llevarte a valorar, a respetar, a darle sentido, hermano. No desperdicies tu vida. Hubo un alto precio. No desperdicies tu vida siguiendo placeres que no te ayudan a la comunión con Él. No desperdicies tu vida haciendo cosas que te van a alejar de Él. Hubo un alto precio. Hubo un alto precio. Cada vez que venga la prueba o la tentación o por ahí el desánimo, piensa en lo que Él hizo. Venga el entendimiento de lo que Él hizo. No desperdicies tu vida, no desperdiciemos nuestra vida. Somos de gran valor para Él, porque ¿quién muere de esa manera? ¿Quién va al lago de fuego? Si el único que ha entrado a ese lago ha sido Él. Y hoy es Santa Cena. Quiero pedirle por favor que se pueda poner en pie. Tengo poder para tomar la vida, para entregarla y volverla a tomar. Pero de la segunda muerte dependo del Padre. Qué humildad, Dios. Me cuesta, Dios, también me cuesta entender. Dependo del Padre, dependo del Espíritu y de la gloria. Que me encuentre sin defecto para poder ser resucitado. Ponte a cuenta con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. El pan y su sangre nos recuerdan su sacrificio, pero también su resurrección, porque decimos Él volverá. Pongámonos a cuenta, de verdad, iglesia, se los ruego. Pongámonos a cuenta, son tiempos peligrosos, difíciles, duros, que necesitamos poder estar a cuentas con Él. Examina tu vida cuando vamos a comer el pan ahora. Examina tu vida, examina tu caminar. Examinemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras intenciones. Examinémonos. Y si en algo hemos fallado, perdona, Señor. Pidamos el perdón. Es un tiempo para conversar con el Señor. Ay, Señor, quizás estás muy bien, tienes todo resuelto con el Señor. Qué bueno. Pero si hay alguien que realmente dice, yo necesito, Señor, no estoy del todo bien, levanta tu voz y dile, Señor, yo te necesito. Dame el entendimiento, Señor. Dame el entendimiento, Señor, para poder comprender todo lo que tú has hecho por nosotros.
Porque cuando el Señor se te apareció, no solamente se te apareció a ti, el Señor se apareció a toda una descendencia. Cuando se te apareció a ti, no solo se te apareció a ti, sino se le apareció a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y si Él decide aún no venir, a los hijos de los hijos de los hijos. Por uno que entienda, por uno que comprenda, cambia toda una descendencia. Yo le decía en la mañana: Señor, quizás tuve padres antepasados que no te honraron, quizás te ofendieron, hicieron lo incorrecto, lo malo, pero tú te apareciste en nuestras vidas y te apareciste a mis hijos y te apareciste a mi descendencia. Y si en mi antepasado gente no te honró, lo que pueda engendrar te va a honrar, Señor. Te va a honrar. Porque he entendido el sacrificio que tú has hecho, Señor, por amor a nuestras vidas, Dios. Vamos a estar eternamente agradecidos por la oportunidad que nos has dado de haberte recibido, Dios. El enorme privilegio que nos das de servir en tu casa. Porque tú viniste a buscar lo que se había perdido y dijiste a tus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo te doy gracias, Señor. Tenga ese tiempo de comunión antes de cenar, antes de comer el pan, de beber el vino, y dígale: Señor, gracias, Señor. Gracias por aparecerte a mi vida, a mi descendencia, a mi casa, a mi familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tengamos un momento de gratitud. Sé que la hora ha avanzado, pero tengamos solo unos minutos de gratitud, por favor. Dile: enséñame a amarte más. Enséñame a ser fiel. Enséñame, Dios, a no desviarme. Que mis debilidades no superen el amor que tengo por ti, Señor. Que mis debilidades no superen el temor que debo tener por ti, Señor. El respeto que debo tener por ti. Sé que Jesús está en tu corazón y tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida, pero hay que llegar hasta el final. Llénate de su amor, que ese amor que derramó en la cruz, que ese amor que derramó en la tumba, que ese amor que derramó en ese lago de fuego, o ese amor que después de resucitado siguió trabajando y enseñando por 40 días más. Señor Jesús, eres tan especial, Dios. Inclinamos nuestro corazón a ti, Señor, para pedir perdón si hemos fallado, Dios, si nuestras debilidades nos han superado, Señor. Perdónanos, Señor, y por sobre todas las cosas, ábrenos el entendimiento para
poder comprender el alto sacrificio que tú has hecho por nosotros, Señor. Cristo, Cristo. Por eso el Padre le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Yo me imagino al Padre, si para Abraham fue difícil levantar el cuchillo y clavarlo ahí con la intención de darle muerte a su hijo, yo me imagino para el Padre ver a su hijo abandonado, luego crucificado, luego verlo descender por una humanidad que quizás no se lo merecía. ¿Quién puede entender tal grado de amor, Señor? Por eso ábrenos el entendimiento. Ver al Espíritu Santo, Señor, contemplarte, viéndote bajar a las profundidades de la tierra, y tú teniendo la esperanza que el Padre, que el Espíritu pueda resucitarte al tercer día. ¿Quién lo puede entender esa imagen, Señor? ¿Quién va a poder borrar esa imagen en el Padre viéndote descender al lago de fuego? Algo que no fue creado para ti, sino que fue creado para rebeldes. Y tú fuiste como sustituto, como inocente. ¿Quién lo puede entender, Señor? Itaraba kendelere que yalaya karabaki alei itoroba paparaba shike terebe que yaraba babarabaso imeleya babarabaki alaya sei rebeki atenderebe kitaraba babarabaseke. Que algo venga, Dios, a nuestra vida, que cambie por completo nuestro ser. Que algo suceda, Dios. Yo clamo, Dios, como pastor de esta casa, rogando, Señor, para que algo suceda, Dios, en nuestras vidas, Señor. Para no perder tiempo en cosas vanas. Para no perder tiempo en cosas que nos alejan de ti. Quita la pereza, la flojera. Quita aquellas cosas, Señor, que no nos dejan acercarnos a ti, Señor, que se ponen como barreras. Cuando tú, Señor, lo que más quieres es estar con nosotros, y te costó sangre, te costó muerte, te costó polvo, te costó ceniza. Jesús, Jesús. Por eso el Padre lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y ordenó que a todos, tanto en la tierra, arriba de la tierra y debajo de la tierra, se doblegue ante Él.